Hola, ¿qué tal compañeros y profesor? Esperamos que se encuentren muy bien. Hoy vamos a presentarles el tema Organización estructural de músculo estriado, cardíaco y liso. Nosotros somos el equipo número 7 y está conformado por Camacho Pérez Eric Aldair, Díaz Nova Sayán y Romero García Nayeli. Para llevar una organización en esta exposición presentamos un índice, en el que como todo trabajo formal lleva una portada y una introducción. Enseguida presentamos el desarrollo de nuestro tema. Comenzamos con las generalidades para hablarles un poco de lo que vamos a exponerles. Enseguida comenzamos con la explicación de lo que va a ser y lo que va a conformar el músculo estriado. Después el músculo cardíaco y finalmente el músculo liso. Vamos a dejar enseguida nuestras conclusiones y referencias. Los músculos son los órganos encargados de los movimientos corporales. Están formados por fibras musculares que son células especializadas y responden a impulsos nerviosos, voluntarios o involuntarios, debido a la cual se contrae o acorta produciendo el movimiento. Existen 3 tipos de músculos, los cuales analizaremos su organización estructural. Abordaremos generalidades, clasificaciones, diferencias y similitudes de cada uno. Ahora bien, vamos a recordar que la función principal del músculo va a ser el movimiento, pero específicamente la contracción, que esta se va a deber a la interacción que van a tener los miofilamentos. Recordemos que estos miofilamentos están conformados por la unidad funcional de los músculos, el sarcómero. Entonces, estos miofilamentos en conjunto van a formar las miofibrillas y estas a las fibras musculares que van a ser las células alargadas que van a conformar a los fascículos y estos al músculo en general. Ahora bien, retomando a los miofilamentos, vamos a tener 2 tipos. Los filamentos delgados que están compuestos de la proteína miosina 2 y a los filamentos gruesos que están compuestos de la proteína actina. Por otro lado, tenemos la clasificación, que se deriva en músculo liso y músculo estriado, y a su vez en músculo esquelético y músculo cardíaco. Bueno, les vamos a empezar a explicar sobre el músculo estriado y sus generalidades. Para empezar, nuestro músculo estriado va a estar conformado por fibras musculares y estas fibras musculares van a estar compuestas por mioblastos. Estos mioblastos son células muy pequeñas que se van a ir juntando poco a poco, hasta llegar a un sinsitio, como podemos leerlo aquí, que dice que una célula del músculo esquelético es un sinsitio multinucleado, ya que pues estas células que son individuales y tienen su núcleo individual se van a empezar a juntar hasta hacer nuestra fibra muscular. Y bueno, los núcleos de estas células van a estar ubicados en el citoplasma, justo debajo de la membrana plasmática, también denominado sarcolema. Este término es muy importante, ya que es muy ocupado y, y pues su significado es membrana plasmática, ¿no? Y está compuesta por la membrana plasmática de la célula muscular y su lámina externa y la lámina reticular que la rodea. Y bueno, después les vamos a hablar sobre el tejido conjuntivo de nuestras fibras musculares, por ser más precisos, del músculo estriado. Bueno, como podemos leer aquí, dice el músculo esquelético consiste en fibras musculares estriadas que se mantienen juntas por el tejido conjuntivo. Y como es lo que podemos ver en esta imagen, ¿no? Vamos a tener un tejido conjuntivo que es exactamente lo que les estoy señalando, que van a mantener juntas a nuestras fibras musculares y pues les van a dar un sostén, ¿no? Y pues vamos a tener 3 divisiones en este tejido conjuntivo, que es el tejido endomisio, que va a rodear a las fibras musculares individuales, como podemos ver aquí, es va a agarrar a cada fibra muscular independientemente, como podemos ver aquí, aquí pasaría nuestra fibra muscular, y la va a recubrir, ¿no? La va a rodear. Y después vamos a tener a nuestro perimicio, que va a rodear a un grupo de fibras musculares, como podemos ver aquí. Va a agarrar un grupo en concreto y lo va a rodear y lo va a sostener, ¿no? Soportar.
Y al final vamos a tener a nuestro epimicio que va a recubrir a todas las fibras musculares. Es todo esto de aquí al lado, todo esto. Igual le va a dar sostén y pues seguridad, ¿no? Bueno, ahora les vamos a hablar de los tipos de fibras que vamos a tener, ¿no? Y pues vamos a tener tres tipos, el tipo 1, el tipo 2A y el tipo 3B, como lo podemos observar aquí, el 1, el 2A y el 2B. Y para empezar vamos a hablar del tipo 1, que van a ser las fibras tipo 1 o fibras oxidativas lentas. Y pues estas fibras van a, su principal acción va a ser una contracción lenta y resistente a la fatiga cuando haya una contracción en nuestro músculo, ¿no? Van a ser pequeñas y contienen muchas mitocondrias y grandes cantidades de mioglobina. Y después vamos a tener a nuestras fibras tipo 2, o fibras glucolíticas oxidativas rápidas, que su principal función va a ser la contracción rápida y van a ser resistentes a la fatiga. Estas fibras van a ser medianas, con muchas mitocondrias, con contenido de alto de hemoglobina y grandes cantidades de glucógeno, que esto les va a permitir que sean capaces de realizar la glucosis anaeróbica, ya sea para un ejercicio o una demanda de movimiento del músculo que sea muy propenso, muy larga esta duración, ¿no? De esta contracción del músculo. Y después vamos a tener a las fibras tipo 2B o fibras glucolíticas rápidas. Y su principal función de estas van a ser que van a ser muy rápidas, pero van a ser muy propensas a la fatiga. Va a ser un ejercicio muy rápido, pero se va a fatigar mucho el músculo, ¿no? Y pues obviamente van a ser grandes y contienen menos mioglobina que las tipo 1 y las tipo 2 y menor cantidad de mitocondria, igual que las tipo 1 y las tipo 2. Luego aquí tenemos una tabla, justamente lo que les acabo de decir, pero como un poco más fácil de entender, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos que la velocidad de contracción en el tipo 1 va a ser lenta, como ya lo habíamos dicho. En el tipo 2 va a ser rápida y en el tipo 2B va a ser igual rápida. El diámetro va a ser en el tipo 1 pequeño, en el tipo 2 va a ser intermedio y en el tipo 2B va a ser baja. Después tenemos la fuerza de contracción, pues va a ser obviamente baja. En el tipo 2A va a ser alta y en el tipo 2B va a ser muy alta, pero la única desventaja del tipo 2B es que se fatiga muy rápido. Y bueno, luego la capacidad de hipertrofia en el 1 va a ser nula, porque pues casi no hay mucho esfuerzo. Y luego en el tipo 2A vamos a tener que es baja y en el tipo 2B va a ser alta. Perdón, el tipo 2A va a ser alta y en el tipo 2B igual va a ser alta. Después tenemos a la capacidad aeróbica, como ya lo habíamos comentado, pues en el tipo 1 va a ser muy alta y como habíamos dicho, eh, en el tipo 2A va a ser baja, que posiblemente va a ocupar más la, pues sí, la vía anaeróbica, ¿no? Y en el tipo 2B va a ser muy alta. Después tenemos nuestra unidad motora, que en el tipo 1 va a ser pequeña, en el tipo 2A va a ser grande y en el tipo 2B va a ser muy grande. Luego los números de capilares, en el tipo 1 va a ser muchos, en el tipo 2A va a ser pocos y en el tipo 2B van a ser muy pocos. Y nuestra reserva de glucógeno y grasas en el tipo 1 va a ser muy grande, en el tipo 2A va a ser baja y en el tipo 2B va a ser muy baja. Después vamos a tener la densidad de mitocondrias, como ya lo habíamos comentado. En el tipo 1 va a ser la más abundante, en el tipo 2 va a haber una pues media de concentración de mitocondrias y en el tipo 2B pues va a haber muy pocas, ¿no? Y al final tenemos nuestra actividad de la enzima ATPasa, que en el tipo 1 va a ser baja, en el tipo 2A va a ser alta y en el tipo 2B va a ser alta. Después tenemos nuestra concentración de hemoglobina, que en el tipo 1 va a ser muy alta, en el tipo 2 va a ser media y en el tipo pues 2B casi no va a haber, va a ser muy baja. Y después tenemos nuestra concentración de mioglobina, que pues va a ser en el tipo 1 va a ser muy alta
en el tipo 2A va a ser media, en el tipo 2B va a ser muy baja. De hecho, cuando si podemos ver aquí, en los nombres del tipo 1 y el tipo 2 tenemos que son oxidativas. Cuando digamos que son oxidativas, las vamos a relacionar con la mioglobina. ¿Ok? Después les vamos a hablar de las miofibrillas y de los miofilamentos. Bueno, como ya habíamos comentado antes, vamos a tener nuestras fibras musculares, ¿no? Pero estas fibras musculares se van a dividir, van a tener subunidades, ¿no? Que van a ser las miofibrillas y van a ser los miofilamentos. Bueno, como tenemos aquí, dice la subunidad estructural y funcional de la fibra muscular es la miofibrilla. Y bueno, ya como le habíamos comentado, las miofibrinas están compuestas por haces de miofilamentos, como podemos observar aquí, ¿no? De aquí sale nuestra fibra muscular, de nuestra fibra muscular van a salir nuestras miofibrillas y de nuestras miofibrillas van a salir nuestros miofilamentos. Y bueno, la unidad funcional de la miofibrilla es el sarcómero, el segmento de la miofibrilla ubicado entre dos líneas Z adyacentes. Bueno, dentro de de estos miofilamentos vamos a tener unas estructuras que se llaman sarcómero, que es la unidad funcional eh, del, del músculo. Y pues este sarcómero eh, va a estar en medio de dos líneas que van a ser las líneas Z. Y después vamos a tener nuestra línea M, nuestro espacio A, nuestro espacio H, chalala, chalala. Pero bueno, eso lo vamos a hablar un poco más adelante. Y pues bueno, este sarcómero va a medir de 2 micrómetros a 3 micrómetros en el músculo relajado de un mamífero, pero puede distenderse a más de 4 micrómetros y durante la contracción externa puede reducirse hasta un micrómetro. Bueno, ahora les vamos a hablar de los filamentos musculares. Como ya lo habíamos mencionado antes, tenemos aquí a nuestro sarcómero. Y pues este sarcómero va a estar unido por dos tipos de filamentos, que va a ser el filamento delgado y el filamento grueso. Y lo que van a hacer este filamento delgado y filamento grueso lo podemos leer aquí, ya que dice que la disposición de filamentos gruesos y delgados origina las diferencias de densidad que producen las estiraciones, ya sea pues si bueno, si las estiraciones transversas de las miofibrillas y pues ya sea si se hacen un poquito más largas, si se hacen un poco más chiquitas, y pues esas son las encargadas, estos filamentos, ¿no? Y pues bueno, estos son datos generales del filamento grueso, pero lo más importante de aquí es que es todas estas estructuras de filamentos, sarcómero y todo esto se van a dividir en varias partes. Va a ser nuestra parte I, nuestra parte A, nuestra parte I, que es lo que estamos dividiendo en azul, nuestra parte I, que va a contener nuestros filamentos delgados. Y también va a estar en nuestra parte A, vamos a tener una parte H. Y esta parte H va a tener una línea media que va a ser esta. Y en nuestra parte I también vamos a tener una línea que va a ser línea Z, que va a estar aquí, justamente aquí. Y pues bueno, como podemos leer aquí, nuestros filamentos delgados que contienen actina se fijan a la línea Z, que es la que tenemos aquí, y se extienden dentro al borde de la banda H, como lo podemos ver aquí. Y pues obviamente nuestros filamentos gruesos pues, van a estar en nuestra parte H y nuestra parte A, ¿no? Que esta parte A pues se divide en parte H y esta parte H se divide en la línea M. Después tenemos a nuestros filamentos delgados, que estos filamentos delgados van a consistir principalmente en moléculas de actinas polimerizadas, acopladas con proteínas reguladoras que después las mencionaremos, y otras proteínas asociadas al filamento delgado que enroscan estas juntas, como podemos ver aquí. Tenemos nuestras moléculas de actina, que son estas, que están enrolladas entre sí como si fueran unas hélices en zigzag,
y pues van a estar como enroscadas, ¿no? Normalmente van a tener un diámetro de 5 nanómetros a 6 nanómetros y va a consistir en una hélice doble de doble hebra de monómeros de actina polimerizada, como ya le habíamos comentado antes. Cada filamento delgado de esta está calibrado aproximadamente de una micromicra a 1.3 micromicras de longitud, según el tipo de el muscular. Y pues vamos a tener dos proteínas reguladoras principales o las más importantes en estos músculos estriados, que va a ser la trompomiosina y que es la que estamos viendo aquí, justamente esta, en la parte que estás viendo el dibujo en 3D, que es estas cositas eh, rositas. Y vamos a tener a la troponina, que pues es esto, nuestros bracitos estos. Bueno, ahora les vamos a hablar del filamento delgado, siguiendo el tema, pues, de las proteínas, ¿no? Que conformaban a este filamento. Y pues vamos a tener a nuestra actina G, que es una molécula pequeña de 42 kilodaltons, que se polimeriza para formar una hélice de doble hebra llamado filamento de actina F, es justamente el que podemos ver aquí en verdecito. Y después vamos a tener a nuestra trompomiosina, que es una proteína de 64 kilodaltons que también consiste en una doble hélice de dos polipéptidos. Y lo más importante de esto es que va a formar filamentos que se ubican en el surco que hay entre las moléculas de actina F al filamento delgado, como podemos ver aquí, la trompomiosina. Es esta que vemos en rosita igual, como podemos observar, pues va como en zigzag, ¿no? Formando una hélice. Y pues son dos. Esta va hacia aquí arriba, luego esta hacia aquí abajo, esta hacia aquí abajo, esta hacia aquí arriba. Y después vamos a tener a nuestra tromponina, que consiste en un complejo de tres subunidades globulares, que es la que podemos ver aquí, que es la TNC, la TNL y la TNT. Y es importante recalcar que cada molécula de trompomiosina contiene un complejo de troponina, como podemos ver aquí, ¿no? Cada complejo de trompomiosina va a contener a nuestra troponina, ¿no? Va a estar como pegada, anclada a ella. Y pues bueno, primero vamos a empezar a hablar de la troponina C, que en sus siglas es TNC, que es la subunidad más pequeña, ya que va a medir 18 kilodaltons. Y lo más importante de esta proteína va a ser que va a fijar el calcio para poder tener una buena, bueno, sí, para poder tener eh, la, la contracción del músculo. Después vamos a tener a la troponina T, que en sus siglas es TNT, que es una subunidad de 30 kilodaltons que se une a la trompomiosina, que la podemos ver aquí, se va a unir a la trompomiosina y va como a anclarlo, y que va a fijar el complejo de troponina. Después vamos a tener a nuestra troponina I, que va a ser no, troponina L, que va a ser nuestra TNL, que pues va a ser una subunidad de 30 kilodaltons que se fija la actina e inhibe así la interacción entre la miosina y la actina, que es la que podemos ver aquí. Después vamos a tener a nuestra trompomodulina, que es una proteína de fijadora de actina de 40 kilodaltons que se une al extremo libre negativo del filamento delgado, como podemos ver aquí. Es justamente esta azulita. Bueno, ya hablamos del filamento delgado, ahora vamos a hablar de nuestro filamento grueso. Nuestro filamento grueso va a estar compuesto principalmente por moléculas de miosina. Y esta va a ser principalmente la miosina 2, que es una proteína con forma de varilla que va a pesar 510 kilodaltons y es un dímero compuesto por dos cadenas polipeptídicas pesadas, que cada una va a pesar 222 kilodaltons y cuatro cadenas ligeras. Nuestra miosina va a tener dos cabezas globulares, que va a ser la región S1
y que van a estar conectadas por por un brazo de palanca que va a ser nuestra región S2, como podemos verla aquí. Y pues obviamente este brazo de palanca después va a estar consecuente con la cola, con una bastante larga cola. Y después vamos a tener que en cada monómero de miosina contiene una cadena ligera esencial, que va a ser nuestra ELS, que es justamente esta, que va a pesar 18 kilodaltons. Y vamos a tener también una cadena ligera reguladora, que va a ser la RLS, que es justamente esta, que, que se envuelve alrededor del brazo de la palanca, justo debajo de la cabeza de miosina, justamente como podemos ver aquí. Después vamos a tener que para la digestión enzimática de la miosina va a producir dos fragmentos, una meromiosina pesada, que es HMM, y otra meriomiosina ligera, que es el LM, que es la que podemos ver aquí, la ligera y la pesada, ya que pues la pesada es porque está aquí nuestra cabeza o región S1, que es como la más pesada, y la ligera, que es la cola, que es un poco más ligera. Después vamos a tener que las moléculas de mioxina en el músculo estriado se van a agrupar cola con cola para formar filamentos gruesos bipolares de miosina, justamente como podemos ver aquí, como que se agrupan y se van sobreponiendo hasta pues como juntarse y hacer como un filamento bipolar, como con bastantes cabezas aquí al lado, solamente que va a quedar una zona como desnuda, una zona como larga. Bueno, ahora vamos a por el último tema de dar de músculo estriado. Ya hablamos de nuestras fibrillas gruesas, bueno, de nuestras fibras gruesas, y pues ahora vamos a hablar de sus proteínas accesorias, ¿no? Bueno, las proteínas accesorias mantienen la alineación precisa de los filamentos delgados y gruesos dentro del sarcómero. Son imprescindibles para la regulación del espaciado, la fijación y el alineamiento de los miofilamentos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que va a ayudar como a la fijación, a la elasticidad, al movimiento, pues de nuestros miofilamentos, ¿no? Y pues más precisamente del sarcómero, mantenerlo como en su lugar. Y pues bueno, estos componentes estructurales proteicos de fibrillas musculares esqueléticas representan menos del 25% de las proteínas totales de las fibras muscular. Eso sea muy poco. Y bueno, para hablar primero de estas proteínas, vamos a tener a la titina, que esta proteína es una proteína gigante que va a pesar 2500 kilodaltons, que abarca la mitad del sarcómero. Entre los filamentos gruesos y delgados, dos porciones con forma de resorte de esta proteína contribuyen a centrar el filamento grueso en el medio de las dos líneas Z. Y es justamente el que podemos ver aquí. Como ya lo habíamos visto, pues va a estar como en forma de resorte, ¿no? Para que este sarcómero y estas eh, fibras de miosina pues no se peguen a la línea Z, mantenerlas en su lugar. Después vamos a tener nuestra alfa-actinina, que es una proteína fijadora de actina, bipolar, corta y va a pesar 190 kilodaltons y con forma de varilla, que organiza los filamentos delgados en disposiciones paralelas y los fija en la línea Z, que es justamente aquí, ¿no? Y después vamos a tener a nuestra desmina, que es un tipo de filamento intermedio que va a pesar 53 kilodaltons, que forma una malla alrededor del sarcómero a la altura de la línea Z, con el que une estos discos entre sí y a la membrana plasmática a través de la unión de la proteína anquirina, y forma enlaces cruzados establecedores entre las miofibrillas vecinas, y es justamente la que tenemos aquí, que va a actuar con nuestra anquirina y nuestra alfa-actina. Después tenemos a nuestras proteínas de la línea M, que comprenden varias proteínas fijadoras de miosina que mantienen los filamentos gruesos en registros en la línea M y adhieren las moléculas de titina a los diferentes filamentos gruesos, que pues es esta proteína que podemos ver aquí, que va a estar conformada por
por tres proteínas, que es la miomesina, la proteína M y la oscurina. Después vamos a tener nuestra proteína C o proteína C fijadora de miosina, o MIBPC, que es una proteína de 140 kilodaltons a 150 kilodaltons que contribuye al armado y la estabilización normales de los filamentos gruesos, que es justamente la que podemos ver aquí, de nuestros filamentos gruesos, como ya lo habíamos comentado antes, ¿no? Y por último vamos a tener la distrofina, que es una proteína grande de 42 kilodaltons, eh, que que vincula la lámina que reside en la lámina externa de la célula muscular con los filamentos de actina, que es esta la que podemos ver justamente aquí. Mi compañero les habló sobre la organización estructural del músculo esquelético. Ahora yo voy a hablarles sobre la del músculo cardíaco, que curiosamente es la misma. Sin embargo, vamos a encontrar aquí a los sitios de unión de las células que son llamados discos intercalares. Estos van a ser exhibidos por las fibras musculares y se van a encontrar de manera transversal a estas. Pero ese punto lo vamos a mencionar más adelante. Y para reiterar, recordemos que el músculo va a estar compuesto de haces de fibras musculares que conocemos como fascículos y que estos a su vez pues están conformados por fibras musculares que van a ser células alargadas y estas por miofibrillas musculares y estas por los miofilamentos, que como mencionamos en las generalidades pues van a haber de dos tipos, los delgados y los gruesos, y que derivados de estos vamos a encontrar a lo que conocemos como la unidad funcional del músculo, el sarcómero. Ahora bien, vamos a hablar sobre la estructura de las células musculares cardíacas, que van a ser células alargadas y que conocemos como fibras musculares cardíacas. Vamos a tener primero que su núcleo va a tener una ubicación central y que eso la va a distinguir de las células esqueléticas, porque recuerden que les había mencionado que su estructura se parecía a esas células esqueléticas, pero esta ubicación central del núcleo es característico de las células musculares cardíacas. Se dice también que las miofibrillas pues del músculo cardíaco se van a separar para que rodeen a estos núcleos. Entonces ahí se va a delimitar una región que se llama yuxtanuclear, en la que pues los núcleos van a estar unidos o juntos y ahí se van a concentrar los órganos celulares que vamos a mencionar y que van a ser primeramente las mitocondrias, que bueno, podemos observar en la imagen que se encuentran cerca del sarcolema y entre esas miofibrillas, entre esas cositas de rojo que son las miofibrillas y las cositas verdes que van a ser las mitocondrias unidas muy cerca del sarcolema, que va a ser la membrana de estas células. Por otro lado tenemos al retículo sarcoplásmico, que vemos de color azul y que se encuentra pues adherido al túbulo T, y a su vez entre estos túbulos T pues podemos observar a las mitocondrias. Se va a encontrar disperso podemos ver que de una línea Z a otra. También vamos a encontrar en esa zona yuxtanuclear a unos gránulos de glucógeno que simplemente van a almacenar energía. Recordemos que se almacena energía en forma de glucógeno. Entonces la importancia que aquí radica es que estas mitocondrias y estos gránulos de glucógeno se encuentran cerca de las miofibrillas, es porque las miofibrillas van a utilizar esta energía que almacenan los gránulos de glucógeno y por medio de las mitocondrias la van a adquirir para que se dé la contracción mediante estas miofibrillas. Recuerden que les había mencionado que esa contracción era precisamente gracias a eso y bueno, es por eso que de esa manera la van a utilizar para llevar a cabo el movimiento. Y a su vez también vamos a encontrar a unos gránulos que se llaman atriales, precisamente en las aurículas cardíacas. Estas hormonas van a contener o van a ser los factores natriurético atrial ANF y el factor natriurético encefálico.
Estas dos hormonas son diuréticas y van a afectar directamente la excreción urinaria del sodio. Ya había mencionado que los discos intercalares iban a ser precisamente los sitios donde las células musculares se iban a unir. Entonces, su importancia radica en eso principalmente. Y bueno, su posición va a ser transversal respecto a la fibra muscular. Es decir, por ejemplo, del lado derecho tenemos un corte longitudinal, en las que pues verticalmente las que vemos son las fibras musculares, pero lo que está señalado con las flechitas van a ser estos discos. A esto me refiero, digamos que formarían un ángulo de 90 grados o serían como que líneas perpendiculares, porque siempre van a como que a partirlas y se van a encontrar pues de forma contraria a la dirección de estas fibras musculares. Y del lado izquierdo podemos observar la estructura que poseen estos discos. Podemos observar del color azul el sarcolema, de color naranja las mitocondrias, que como sabemos aquí van a ser voluminosas y se van a encontrar cerca del sarcolema. Podemos también visualizar por ahí a las líneas Z y a los túbulos T. Al núcleo que pues se debe encontrar al centro. Recuerden que eso es algo característico de estas células musculares, y algo muy importante son dos componentes, uno lateral y el otro que va a estar transversal, pero de esto vamos a hablarle posteriormente junto con lo que va a ser la mácula y la fascia adherens. Esta fascia adherens principalmente va a ayudar a que los extremos de cada una de las células que se vayan a unir por medio de estos discos tengan una buena fijación, y esta mácula prácticamente va a coadyuvar en la función de esta fascia adherens. Por otro lado, las uniones de hendidura van a constituir el elemento estructural de lo que va a ser el componente del disco intercalar, pero eso lo voy a comentar a continuación. Y bueno, la fascia adherens ya les había comentado que es la que va a sostener a las células musculares, va a sostener sus extremos para que una vez unidas estas células pues se vayan a formar las fibras musculares. Recordemos también que esta fascia adherens entonces va a ser el principal constituyente del componente transversal de esa posición del disco intercalar, que va a ir siempre pues perpendicular a la posición de las fibras. Es también el sitio donde los filamentos del sarcómero se van a fijar al sarcolema. Anteriormente ya les había mencionado que esta mácula adherens iba a coadyuvar en la función que tenía la fascia, en pues tratar de que los extremos de las células se unieran a la zona lateral del sarcolema, o de los discos más bien. Entonces esta mácula especialmente va a ayudar a que cuando surja la contracción, las células no se separan, va a coadyuvar esa fijación de los extremos para con el disco, y también va a permitir que las células individuales vayan a unirse entre sí. En este caso, no solamente se va a encontrar el componente lateral, sino también el transversal. Y ahora bien, hablando de las uniones de hendidura, que pues no son otra cosa más que las uniones de comunicación, vamos a tener que el principal elemento estructural del componente lateral del disco pues van a ser estas uniones, el lugar donde se va a permitir el intercambio iónico, ese inicio para el potencial de acción para que se transmita la información entre células contiguas. Observamos gracias a eso pues a los canales hidrofílicos que pues se encuentran en sus extremos con unos conexones que a su vez representan el conjunto de las conexinas. Estos conexones pues están sellando las membranas plasmáticas de ambas células que van a intercambiar información. Ahora voy a hablarles un poco sobre el ciclo de la contracción mediante estas imágenes con 9 pasos. En el primero, pues la contracción de esta fibra muscular cardíaca va a iniciar por medio de la despolarización de la membrana.
junto pues con el efecto de las fibras de Purkinje, van a alcanzar el destino en los miocitos cardíacos. En el segundo punto, esta pues despolarización se va a extender sobre el sarcolema, lo que va a causar la abertura de los conductos de sodio para que estos entren a la célula. En el punto 3, esta despolarización va a continuar a través de las membranas de los túbulos T. En el cuarto paso, las proteínas sensoras de voltaje de la membrana plasmática de los tubos T van a convertirse en conductos de calcio que pues sean funcionales. En el quinto paso, el aumento en la concentración citoplasmática del calcio va a abrir los conductos que van a tener compuertas para que se libere calcio en el retículo sarcoplásmico. En el punto 6, el calcio se va a liberar del retículo sarcoplásmico y se va a incrementar la reserva de calcio que ingresó pues al sarcoplasma a través de los conductos del calcio en la membrana plasmática. En el punto 7, el calcio que se acumuló se va a difundir a los miofilamentos y ahí se va a fijar a la porción TNC del complejo de troponina. En el punto 8 va a iniciar el ciclo de los puentes transversales. Y por último, en el punto número 9, el calcio va a ser devuelto a las cisternas terminales del retículo sarcoplásmico y va a ser concentrado y capturado por una proteína fijadora de calcio, que en este caso es la calsecuestrina. Ok, ahora hablaremos acerca del músculo liso y comenzaremos mencionando algunas de sus generalidades que tiene. Este músculo se va a presentar en forma de haces o láminas de células fusiformes alargadas con finos extremos agudos. Sus células musculares lisas, también llamadas fibras, van a carecer del patrón estriado que se encuentra en el músculo cardíaco y músculo esquelético. Ahora mencionaremos algunos ejemplos de longitudes que tienen estas fibras y comenzaremos con la longitud de 20 micrómetros que es de las paredes de los vasos sanguíneos. Luego tenemos una longitud de 200 micrómetros en la pared del intestino y por último una longitud de 500 micrómetros en la pared del útero durante la gestación. Las células musculares lisas están interconectadas por uniones de hendidura o también llamadas uniones de comunicación, que nos va a permitir regular la contracción del haz o de la lámina, que es la forma que presenta este músculo. Vamos a encontrar elevadas concentraciones de actina y de miosina. Ahora hablaremos de su estructura. Las células musculares lisas van a poseer un aparato contráctil de filamentos delgados y gruesos y un citoesqueleto de filamentos intermedios de desmina y bimentina. En la imagen podemos ver todas estas estructuras y en los filamentos finos están unidos a cuerpos densos que veremos más adelante. Igual veremos con mejor detalle cada filamento antes mencionado. Comenzaremos hablando de los filamentos delgados. Estos van a estar compuestos de actina con su isoforma la tropomiosina, pero sin troponina. Y también van a estar compuestos de dos proteínas, por la caldesmona y por la calponina. La actina va a participar en la integración generadora de fuerza con las moléculas de miosina. Y las dos proteínas que acabamos de comentar son fijadoras de la actina que bloquean el sitio de unión para la miosina. Además, su acción de estas proteínas es dependiente del calcio
y controlada por la fosforilación de las cabezas de la miosina. Los filamentos intermedios, estos son parte del citoesqueleto celular y contienen filamentos de vimentina, además de que también contiene filamentos de desmina. Ok, hablaremos ahora de los filamentos gruesos. Aquí van a estar compuestos por miosina 2 y van a tener 2 cadenas pesadas de polipéptidos y 4 cadenas ligeras. Aquí en esta imagen podemos ver que la estructura de estos filamentos es diferente a las que están en el músculo esquelético. En el inciso A podemos apreciar que en vez de tener una disposición bipolar, tendrán una orientación en una dirección de un lado del filamento y una dirección opuesta en el otro lado, que es como podemos apreciarlo en el inciso B. Las moléculas de miosina están escalonadas en paralelo y la polaridad de sus cabezas es igual en la longitud de un lado y de la misma manera en la longitud del otro lado. Por eso el filamento grueso correspondiente es el polar lateral, como podemos ver en la imagen. Ahora veremos algunas proteínas asociadas a este músculo. Y bueno, varias proteínas se asocian con el aparato contráctil y serán indispensables para el inicio o la regulación de las contracciones del músculo liso. En primer lugar tenemos a la cinasa de las cadenas ligeras de la miosina, sus siglas MLCK, y esta va a ser una enzima importante en el mecanismo de contracción en el músculo liso. Además, cuando la MLCK está activada, va a fosforilar una de las cadenas ligeras reguladoras de la miosina para poder formar un enlace cruzado con los filamentos de actina. En segundo lugar tenemos a la calmodulina. Esta es una proteína fijadora de calcio y también regula su concentración intracelular. Existe un complejo de calcio calmodulina que se fija a la enzima antes mencionada para poder activarla y junto con la caldesmona regularía su fosforilación y separación de la actina F. En tercer lugar tenemos a la alfa-actinina. Esta va a formar el componente estructural de los cuerpos densos. Hablando de estos cuerpos densos, estos van a proveer un sitio de fijación para los filamentos delgados e intermedios. Contienen proteínas de adhesión alfa-actinina, como antes lo mencionamos. Transmiten fuerzas contráctiles generadas dentro de las células y esas contracciones van a producir que se altere su forma. Y por último son análogos intracelulares de las líneas Z del músculo estriado. Frecuentemente estos cuerpos densos se ven como pequeños cuerpos electrodensos irregulares y aislados, pero también pueden aparecer como estructuras lineales irregulares. Por último hablaremos muy ligeramente acerca de la contracción con el único fin de dar una pequeña introducción al equipo siguiente. Su contracción del músculo liso puede ser desencadenado por 3 aspectos principales. El primero va a ser por impulsos mecánicos que van a activar canales iónicos mecanosensibles que conducen a la iniciación de la contracción espontánea. En segundo lugar, las despolarizaciones eléctricas que van a liberar
neurotransmisores como la acetilcolina y la noradrenalina, que van a estimular a receptores de calcio. Y por último, estímulos químicos que van a utilizar mecanismos de segundos mensajeros que no necesitan la generación de un potencial de acción. Nuestra conclusión. Todas las motoneuronas que salen de la médula espinal inervan múltiples fibras nerviosas y el número de fibras inervadas depende del tipo de músculo. Un axón motor individual puede ramificarse y aunque cada fibra muscular es inervada por una única neurona motora, un músculo completo puede recibir inervación de varios centenares de neuronas motoras diferentes.